Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el programa de Contaduría Pública en cuarto semestre. En esta ocasión les presentaremos un conversatorio sobre los elementos esenciales del contrato. Mi nombre es mi ID es el 546474. Mi nombre es Laura Jimena Herrera Casallas, mi ID es el 7103. Mi nombre es Laura Melissa Sabogal Sandoval, mi ID es 652828. Mi nombre es Heidi Tatiana Cuellar Maecha, NRC 705-336. Bueno, y como invitados tenemos a Donaldo Borges, que es el representante legal de Serpropal. Tenemos a Julie Arce, que es una trabajadora de Serpropal. Y tenemos a Angie Castellanos, que ella es una empleadora. ¿Nos recuerda el nombre de su empresa, Angie? Comercializadora. Bueno, vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Aportarnos. Gracias por haberme dado la oportunidad, la invitación a aportar algunas ideas y más sobre este tema que pues, nuestra empresa maneja, que es la parte de la contratación. Entonces, en lo que esté a mi alcance, daré la opinión que ojalá les pueda dar algún aporte para el proceso de formación que están teniendo en el momento. Pues sí me gustaría que ustedes como anfitriones empezaran dando sus puntos de vista y yo desde la parte de la empresa que manejo les pueda ir aportando y entre todos podamos llegar a unos buenos conocimientos sobre este tema que es muy importante hoy en día acá en nuestro país, que es la contratación, que día a día hay tanta violación frente a este proceso que llevan las empresas. Bueno, pues iniciemos con que es un contrato. Entonces, un contrato es aquel formato por el cual una persona natural presta un servicio a otra persona natural, o puede ser una empresa de una persona jurídica. Hay tres elementos esenciales del contrato. No sé cuál de mis compañeros los quiere nombrar. Bueno, primero, la actividad personal de trabajo, es decir, que se realiza por él mismo. Segundo, la subordinación. Y tercero, el salario o remuneración. Hay dos formas de hacerlas, es verbal o escrita. Bueno, pues un contrato en forma verbal es cuando el empleado y el trabajador llegan a un acuerdo de manera verbal, o sea, es decir, a palabra. También tiene 3 puntos esenciales, que son a qué momento se va a trabajar, la cuantía y la forma de la remuneración y la duración de este contrato. También existe el tipo de contrato escrito, que es donde se entrega los ejemplares con diferentes características, que es la identificación y domicilio, lugar y fecha de celebración, la naturaleza del trabajo, la remuneración, suministro de habitación, alimentación, si es que así sea, y la duración del contrato. Leonardo, háblenos de los tipos de contrato. Tenemos 3 tipos de contratos, que puede ser a término fijo, indefinido o por horario o labor. A término fijo, debe estar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero se puede renovar. A término indefinido, el contrato por término indefinido debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder los 2 años. También es renovable indefinidamente. Y el contrato por obra es una hora específica y termina en el momento en que llegue a su fin esta labor. Yo quisiera hacer una pregunta al señor Donaldo. En su empresa, ¿qué clase de contratos maneja con sus empleados? Bien, Leonardo, buena pregunta. Me gustaría... Bien, entonces, a ver,
La empresa Servicios Profesionales en Palma maneja muy bien lo que tiene que ver con este tipo de contratos que ustedes acaban de nombrar. Sí, acaban de decir que los contratos se pueden dividir en verbales y escritos. Sí, eso es totalmente cierto y un contrato verbal tiene una validez en cualquier parte del país como si hubiese sido escrito. El 99% de los contratos verbales, una vez pasan de un tiempo determinado, se convierten automáticamente con una validez como si hubiesen sido escritos. Eso es una desventaja para el empleador. Es decir, yo no manejo el escrito. ¿Por qué? Porque como su palabra, el verbal, perdón, como su palabra lo dice, es hablado y en un tiempo superior, si llega a haber un inconveniente con los trabajadores, no hay que por escrito algo que lo soporte. Por lo tanto, el verbal se manejó en una época y debido a que han habido situaciones, se acabó ese contrato y ahora se manejan contratos escritos, que es la segunda forma de hacerlo. Y dentro de las formas escritas aparecen los tres que ustedes acabo de nombrar, que es el contrato a término fijo, el indefinido y por obra o labor. Los manejamos todos tres. Los contratos indefinidos se manejan cuando una labor no tiene fin, es decir, usted tiene una empresa y usted contrata a un auxiliar contable, a una secretaria, a una persona como por ejemplo el contador y la secretaria, vale, voy a repetir, es una labor que existe casi siempre, entonces para ello se les recomienda hacer un contrato indefinido. Muy parecido al contrato a término fijo, que es el que le hace también a una persona. Yo le puedo hacer un contrato a un auxiliar contable o a una secretaria a término fijo. Pero recordemos que los contratos a términos fijos son contratos que solamente se pueden renovar 3 veces y después pasan a ser un año. Es decir, un contrato a término fijo lo puedo yo hacer a 3 meses a una secretaria. Si me gusta el trabajo, le puedo renovar otros 3 meses y si me gusta el trabajo, lo puedo renovar a otros 3 meses y después se convierte por tercera vez a año. Es decir, que se convierte en indefinido. Y los contratos por obra o labor también los manejamos en el sector que esos son normalmente para los trabajadores. Yo a una secretaria no le puedo hacer un contrato por obra o labor porque por su palabra lo dice, tiene que cumplir metas. Por lo tanto, también los ejecutamos en la empresa. Es decir, en conclusión, frente a la pregunta que me hace, yo manejo los 3 contratos. Contrato indefinido para los que están acá en la oficina, como la secretaria y de pronto si tuviera un contador fijo para mi empresa. Pero como no lo tengo, entonces utilizo el de término fijo, que le hago un contrato de un año, o contrato a término fijo de 3 meses para los trabajadores que quiero primero conocer, y luego cuando ya veo que son buenos trabajadores, los hago por obra o labor. La obra o labor tienen que cumplir unas metas y no pueden bajar las metas menos del salario mínimo, que ustedes lo manejan muy bien, y esos 3 casualmente los manejo. ¿Que hace falta conocimiento sobre esos contratos? Claro, hay cosas que omito, pero en su regularidad es omitirlas porque por desconocimiento, pero cada día lo vamos aprendiendo un poco más. Pues no sé qué otra pregunta o alguien quiere aportar. Bueno, ahora me gustaría hacerle una pregunta a la señora Angie, pues que nos contara acerca de su empresa y a ver qué clase de contratos maneja ella, la empresa. La misma pregunta que el señor Donaldo. Bueno, buenas tardes. Mi empresa es una comercializadora de llantas y rines, toda clase de vehículos. Nosotros solamente manejamos el contrato de escrito, porque solamente es con el operario o los asesores. Entonces, y con la contadora, nosotros solamente manejamos el contrato escrito, de acuerdo a nuestra actividad social. Muchas gracias. Disculpe, es un contrato escrito, pero ¿cuál de los 3 es? Perdón la pregunta.
término fijo, indefinido o por obra o labor. Término fijo. A la duración del término fijo. Le quería preguntar a Julie, que es nuestra invitada, que es una trabajadora, ¿qué tipo de contrato tiene ella? Tengo un contrato a término fijo. Bueno, aquí la actividad nos preguntaba sobre cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Entonces, ¿qué sería como lo que deben mejorar en la contratación que ustedes están manejando? Es una pregunta para Sí, mí. para los invitados empleadores. La pregunta que me hace es, ¿qué es lo que debemos mejorar en la parte de contratación? Sí, sí, señor. Bueno, realmente nosotros la contratación que hacemos es siempre basada en lo que la ley pide que le hagamos al trabajador, porque nosotros como contratantes siempre estamos sujetos a una demanda. Ya hemos tenido demandas y las hemos perdido por lo mismo. Entonces, en la parte de contratación nosotros no podemos mejorar más allá de lo que el Estado pide que debe ser. Es decir, el trabajador pide, en la ley dice que la contratación para un contrato a término fijo, el trabajador, el gobierno pide que si usted va a hacerle un contrato a un término fijo, es decir, debe haber un tiempo. El tiempo mínimo para una contratación mínimo hay contratos de un mes sin derecho a renovación, entonces ahí no podemos mejorarle nada porque eso es lo que la ley pide. Hay un tiempo máximo ya, y que si se pasa lo puedo renovar hasta 3 veces y después se convierte en un año, y después de un año se convierte en indefinido. Ahí no puedo mejorarle nada. Si contrato un trabajador a término indefinido, la ley dice que debe tener un salario mínimo, que es de 800, que ustedes lo conocen, 877, 803, más el auxilio de transporte, y que el 40% adicional, lo que máximo le puedo pagar, con base en la seguridad que yo le pago como una bonificación. No le puedo mejorar nada de ahí, ya de ahí en adelante pues lo que va a ganar más, porque hay unos que ganan mucho más del mínimo. Y que si lo voy a hacer por hora o labor, hombre, que las labores por hora o labor no pueden al mes ganar menos del mínimo, entonces de ahí no les puedo mejorar nada tampoco. Entonces yo considero que dentro de la parte de contratación que tiene mi empresa, lo único que puedo mejorarles así desde la parte de subirles el sueldo, y dijo, no es así como así, ¿no? Porque dentro de lo legal todo se está haciendo hasta el momento. No es que la parte de mejoración de contratos no se puede hacer porque pues los contratos están estipulados por reglamentos que dicta la norma, entonces uno se basa, tanto el empleado como el empleador se basa en ellos. Entonces de mejoras sí, no, lo único son los sueldos que puede variar. Señor Donaldo, tiene el micrófono apagado. En lo que dice la aportante, eso es correcto. Nosotros lo que podemos mejorar son los salarios. De lo otro, está bajo norma. Bueno, pues nos alegra que ustedes como empleadores sigan el Código Sustantivo del Trabajo y todo el reglamento pues para la debida contratación a sus trabajadores y pues que todo se esté cumpliendo. Quería agradecerles por haber prestado un momento de su tiempo y muchas gracias a todos. Bien, me gustaría cerrar agradeciendo la invitación, y qué bueno que ustedes estén en este gremio de futuros contadores. Es una labor donde tienen que aprender de secretarios hasta abogados, porque eso lo deben de manejar ustedes en un futuro. La ley está hecha y la ley se puede fragmentar siempre desde los ojos del que la está haciendo. Es decir, yo puedo coger un contrato a término fijo y lo puedo acomodar a mi antojo, pero el día de la demanda no hay nada, por más que usted haya escrito un contrato a término fijo, por hora de labor o indefinido, de que es que él me firmó y que yo lo contraté de esa forma, la ley simplemente le va a decir, pero eso no era permitido, así esté firmado, no está permitido. Entonces,
me parece una excelente carrera lo que ustedes están haciendo y como les dije, tienen que aprender desde ser un secretario hasta un abogado porque esto sí que tiene harta norma que muchos la ven desde otro punto de vista con el ánimo siempre de violar y ir a favor del contratante y no es así. Aquí hay que aceptar y es que casi toda la ley está a favor del trabajador. Entonces, qué bonito que hayan tocado ese tema de los 3 contratos que hay, eh, contratos que todos los días se hacen y todos los días hay problemas por ellos. Y yo, como les dije, también tuve la oportunidad de recibir una demanda por un trabajador que le hizo un contrato verbal y después tocó perder porque él decía una cosa y yo decía la otra, pero la ley lo favoreció a él. Entonces, muchas gracias por la invitación y que tengan muy buena tarde. Cualquier pregunta o algo, ahí estamos atentos. Señor Donaldo, muchas gracias a usted por su tiempo y por su participación, muy amable. Muchas gracias, señor Donaldo, por su participación. Bueno. Señora Eli, Gracias muchas a todos gracias. los Hasta luego, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos estamos desconectando. Buen día, mi nombre es Heidi Tatiana Cuellar Maecha, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Contaduría Pública del 4º semestre. Hoy me encuentro aquí con el señor Don Michael, que vamos a entablar una conversación sobre la estabilidad laboral. Ya previamente yo había hablado y le había mostrado al señor Don Michael la cartilla que teníamos sobre algunos artículos sobre el Código Sustantivo del Trabajo. Buen día, mi nombre es Michael Morera y pues como la señorita Tatiana lo dice, sí, ya habíamos hablado y pues yo vengo aquí a colaborarle en una encuesta que ella tiene y pues primero que todo, mi nombre es Michael Morera, como ella lo dice, yo soy un empleado de la empresa Aluminios y Herrajes, ya llevo laborando 2 años con aquella empresa. Yo me desempeño como conductor y entregador de pedidos. Allí pues entrego lo que son aluminios y pues derivados del nombre de la empresa. Bueno, señor Don Michael, ¿qué contratos sabe usted que existen? Pues al momento pues sé que existen tres contratos que son el verbal, el escrito y las pasantías. Ok. ¿Qué tipo de contrato tiene usted con la empresa que está laborando? Pues hasta el momento y pues el tiempo que llevo con la empresa de 2 años, tengo un contrato verbal, un contrato que llevo con ellos pues ya hace tiempo y pues ahí va todavía. Okay. En los 2 años que usted lleva laborando en la empresa, ¿ha habido alguna situación en donde se despida a una mujer embarazada? Pues hasta el momento y a la fecha en la que estamos, no se ha presentado ningún caso. Lo único es que se les da permiso para hacerse sus ecografías, sus citas médicas y pues ya de cierto tiempo del embarazo se les da su licencia maternal hasta que cumplan su dieta y pues ya puedan ellas volver a su campo laboral. Ok. En el momento ¿en qué momento su empresa sería a cargo o cómo sería a cargo al momento de tener una enfermedad laboral? Pues ella sería a cargo en el 100% en el total, pero más sin embargo si es un accidente laboral, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, si yo estoy en las calles haciendo mis entregas y si yo voy a tener un accidente, pues entra la empresa con la aseguradora y pues ellas se encargan de pelear por la salud mía y pues porque el motivo y el cual la otra parte esté peleando. Entonces, en otro caso es que si ya es por aparte con una gripa o algo, pues ya mi EPS, a donde soy afiliado, pues ya esa parte que se encarga a mí de darme ese respaldo. Bueno, ahí como en el momento de las enfermedades laborales, lo que la empresa cuando lo va a cubrir al momento de que le cubra a usted la enfermedad, siempre teniendo en cuenta un dictamen de un médico que sí fue por cuestiones laborales. Exacto. Bueno. Por último, ¿qué condiciones cree usted que debería mejorar en su lugar de trabajo o en su contrato? Pues en la parte de mi contrato, hasta el momento no tengo nada que cambiarle, pues porque como le digo es un contrato verbal y pues en este transcurso de tiempo, de los 2 años que llevo con ellos, se ha establecido y hemos llegado a unos términos que fue los horarios, entrada y salida, me lo han respetado
Y en el pago en el sueldo también, ellos son muy puntuales a la hora del pago y pues ni un peso más ni un peso menos, entonces por ese lado estoy satisfecho. Y pues por el otro pues ya no sé. No, está satisfecho con su trabajo y con su contrato. Bueno, señor Don Michael, muchas gracias por su tiempo prestado. A usted, señora. Gracias, hasta luego.